Please turn to Titus chapter 2 Por favor, abran sus Biblias al Tito 2 and follow as we read Titus 2:11 to 13. y sigue, por favor, mientras leemos Tito 2, versículos 11 al 13. Go ahead and read it. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Many today are convinced that the subject of prophecy is of little practical value. Muchos hoy día están convencidos de que el tema de la profecía es de poco valor, And in some ways, I don't blame them. y de muchas maneras yo entiendo. The sensationalism and the wild speculation of much of modern prophetic teaching El sensacionalismo y mucha especulación en mucha de la enseñanza moderna acerca de la profecía surely gives that impression to many people. seguramente ha dado esa impresión a muchas personas. But the passage before us institutes the closest connection Pero el pasaje delante de nosotros demuestra la conexión más estrecha between the subject of living for God entre el tema de vivir para Dios and a biblical view of last things. y una visión bíblica de las últimas cosas. If you remember Titus and what it's about, Si recuerda el libro de Tito y lo que él enseña, Paul's just been giving instruction about godly living in verses 1 to 10. Pablo está dando instrucción acerca de vivir piadosamente en versículos 1 a 10 To old men and young men, a los hombres mayores, a los hombres jóvenes, to old women and young women, a las ancianas y las mujeres jóvenes, and even to slaves. incluso a los esclavos. Very practical instruction. Instrucción muy práctica. But now he grounds that instruction in eschatology, Pero ahora él cimenta esa instrucción en la escatología or the doctrine of last things. o la doctrina de las últimas cosas. So he grounds exhortations to godliness and godly living Él fundamenta las instrucciones para a vivir piadosamente in doctrina. en la doctrine. Yes, and he grounds it in the doctrine En la, of last things. en la doctrina de las últimas cosas. Because I don't think you can rightly understand what the Bible teaches about living for God Porque no creo que pueda entender adecuadamente lo que la Biblia dice acerca de vivir para Dios without understanding the biblical view of last things. sin tener una visión bíblica acerca de las últimas cosas. I want to show you how Paul embeds godly living Y quiero mostrar cómo Pablo incrusta este vivir piadosamente in a right view of last things. dentro de una visión bíblica y correcta de las últimas cosas. The passage teaches that it's crucial to understand El pasaje nos enseña que es crucial entender that we are living for God que estamos viviendo para Dios between two appearings entre dos apariencias and two ages y dos edades of the world. del mundo. Verses 11 and 13 use the same Greek word to speak of two appearances. Versículos 11 y versículo 13 usa la misma palabra griega para hablar de dos apariencias. There's the appearance of the grace of God in Christ in his first advent, Hay la apariencia de la gracia de Dios en Cristo en su primer advenimiento. that's in verse 11. Este se encuentra en versículo 11. And then there's the appearance of Christ in his second advent in verse 14. Y en versículo 14 hay la aparición de Cristo en su segundo advenimiento. And Paul's idea is that we must live for God between these two appearings of Christ. Y la idea de Pablo es que debemos vivir para Dios dentro de esos dos apariencias de Cristo. But we must also live for God between the two ages. Pero también debemos vivir para Dios entre las dos edades. We are called to live for God in this age. in Estamos verse llamados 12. a vivir a Dios en esta edad. Then in verse 13, Paul speaks of the dawning of the age to come Pero en versículo 13 él también habla del siglo venidero with the coming of our blessed hope. y con la venida de nuestra bienaventurada esperanza. So I'll say it again.
Voy a decirlo nuevamente. Paul calls us to live for God Pablo nos llama a vivir para Dios between the two appearings entre las dos apariciones and between the two ages. entre las dos edades. Now, world history, according to the Bible, Ahora la historia del mundo, según la Biblia, is divided into two ages, se divide en dos edades, which together exhaust all time que unidos exhausta todo el tiempo, and are qualitatively different from one another. pero son cualitativamente diferentes el uno del otro. And perhaps the clearest passage on that subject is Luke chapter 20, verses 34 to 36. Y tal vez el pasaje más claro en este tema es Lucas capítulo 20, versículos 34 al 36. I want you to turn there and listen to it while it's read. Por favor, mira este pasaje mientras que sea leído. Lucas 20, 34 al 36. Entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan, se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casen, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. You see the plain contrast between the two ages. Se puede ver el contraste pleno entre los dos siglos. Marriage in this age, El matrimonio, casamiento en ese siglo, no marriage in the age y to no hay come. casamiento en el siglo venidero. Death in this age, Hay muerte en este siglo, no death in the age no to hay come. muerte en el siglo venidero. Good and evil men mixed together in this age, Una mezcla de hombres malvados y hombres buenos en este siglo, and only righteous men in the future age of this world. y solo hombres justos en el siglo venidero, en el nuevo mundo. And unresurrected men in this age, Hombres no resucitados en este siglo, but only sons of God who are sons of the resurrection in the age to come. pero solamente habrá hijos de Dios que son hijos de la resurrección en el siglo venidero. This is the plain, basic teaching of the New Testament. Esta es la enseñanza clara y plena del Nuevo Testamento. But there are several passages that suggest Pero hay varios pasajes que sugieren that in Christ's first advent, the Que- age to come is broken into this age, que en el primer advenimiento de Cristo, el siglo venidero ha entrado o irrumpido este siglo presente in an anticipatory way, de una manera anticipatoria, so that in some way we live in a time of tension between the two ages. para que de alguna manera vivimos en un tiempo de tensión entre esos dos siglos. Galatians 1:4 speaks of the Christ Gálatas 1:5 habla de Cristo who gave himself for our sins que se entregó a sí mismo por nuestros pecados so that he might rescue us from this present evil age. para liberarnos de este siglo presente malo. This has already taken place. Este ya ha tenido lugar. This age is a present evil age from which the elect are to be delivered by the death of Christ. Este siglo es un siglo malo de la cual los elegidos deben ser liberados por la muerte de Cristo. The age to come, on the other hand, El siglo venidero, a diferencia, is an age of righteousness inhabited only by the sons of God. es un siglo de justicia donde hay solamente los hijos de Dios. So because of this, the believer lives in an ethical tension between the two ages. Debido a esto, el creyente vive en una tensión ética entre los dos siglos. Notice the chart that they're going to put up right now. Nótese este diagrama que vamos a poner aquí. Si se puede poner el diagrama. No sé si se puede ver. Aquí se muestra el solapamiento de las edades y la tensión en la vida cristiana. Ahí se muestra los dos siglos. Y el cristiano vive en este área de solapamiento de las dos edades y hay una tensión entre los dos. Entonces tenemos presente, hay el pecado, miseria, muerte, tinieblas, por un lado, que corresponde a este siglo presente, pero también tenemos justicia, gozo, vida y luz que corresponde al siglo venidero y vivimos en esa tensión ética ahora. Now, Paul takes the whole subject of practical godly living Ahora Pablo toma todo ese tema del vivir piadosamente
and he plants it in this chart, in this diagram, y Él siembra o fundamenta en ese diagrama of where the believer lives between the two ages. donde el creyente vive entre los dos siglos, las dos edades. The apostle embeds the call to live godly. El apóstol fundamenta ese llamado a vivir piadosamente In this two-age scheme. en este esquema de dos siglos. So think with me today Piense conmigo about the theme of our passage. acerca del tema de nuestro pasaje. It is living for God Es vivir para Dios in this age, en este siglo, looking for the age to come. buscando el siglo venidero. My outline has 3 points. Y esta enseñanza tiene 3 puntos. Its redemptive foundation, Su fundamento redentor, its crucial instruction, su instrucción crucial and then its transforming anticipation. y su anticipación transformadora. Its redemptive foundation. Primero, su fundamento redentor. Here's the great question. Esa es la gran pregunta. How is it possible for Cretans ¿Cómo es posible para los cretenses to live the godly life to which Paul is calling them? vivir una vida piadosa a lo cual Pablo lo está llamando? Do you realize how bad these people were? ¿Ustedes realizan cuán malvado eran esas personas? Cretans are always liars, evil beasts, and lazy gluttons. Los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias y glotones ociosas. That's what Paul has said, Este es lo que Pablo dijo, quoting one of their own poets. citando uno de sus propios escritores. How is it possible for such people to live the godly lives that Paul describes in verses 1 to 10? ¿Cómo es posible que una de esas cretenses vive una vida piadosa como Pablo describe en versículos 1 a 10? What expectation can poor Titus have that they'll do what he tells them to, Paul is telling them to do? ¿Qué expectativa puede tener pobre Tito para que este pueblo hace lo que Pablo está llamando a ellos a hacer? This is the first question that must be answered. Esta es la primera pregunta que debemos contestar. It must be answered not only for wretched Cretans, Y debemos contestarlo no solamente para los cretenses malvados, but also wretched Americans, sino también para los americanos malvados. and I'm afraid to say also wretched Y Colombians. también debo decir los colombianos malvados. What expectation can there be of godliness ¿Qué expectativa podemos esperar de piedad and godly living y el vivir piadosamente for people like us? por personas como nosotros? And Paul responds to that question in a clear and conclusive fashion. Y Pablo responde a esta pregunta de una manera clara. Here's how, he says, Aquí es como lo hacemos, because the grace of God has appeared, porque la gracia de Dios ha aparecido, bringing salvation to Trae- all men. trayendo la salvación a todos los hombres. The mighty grace of God La gracia grande de nuestro Dios has intruded itself into this evil age. ha entrado en este siglo malvado. But let me answer several questions about this grace of God. Pero déjeme contestar a varias preguntas acerca de esa gracia de Dios. How has this grace of God appeared? ¿Cómo ha aparecido esa gracia de Dios? In God's Son. En el Hijo de Dios. 2 Corinthians 8:9. Segundo de Corintios 8:9. You know the grace of our Lord Jesus Christ, Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, that though he was rich, que por amor a vosotros se hizo pobre, yet for your sake he became poor, siendo rico, so that you through his poverty might become rich. para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. But a second question, Una segunda pregunta. what has this grace brought? ¿Qué ha traído esa gracia? Salvation. La salvación. It has brought salvation. Ha traído la salvación. Christ has abolished death and brought life and immortality to light. Cristo ha abolido la muerte y ha traído luz y inmortalidad. And Paul enlarges on this salvation a few verses later. Y Pablo explica más esta salvación, esa gran salvación en algunos versículos después. Look at Titus 3, 5 to 7. Mira por favor a Tito 3, 5 a 7, que dice:
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, en el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. A third question. Una tercera pregunta. To whom has this salvation been brought? ¿A quién se ha traído esa salvación? To all men, even Cretans. A todos los hombres, incluyendo los cretenses. Now, Paul, of course, does not mean this salvation has been brought to all men without exception. Por supuesto, Pablo no quiere decir que la salvación ha sido traído a todos los hombres sin excepción. Now, that's not the doctrine of the Bible. Ese no es la doctrina de la Biblia. But salvation has been brought Pero la salvación sí ha sido traído to all men without racial distinction. a todos los hombres sin distinción racial. No longer is salvation the exclusive possession of one small nation. Y ahora no es la salvación una posesión exclusiva de una nación pequeña. The wave of saving grace is spreading across the nations. La ola de la gracia salvadora está alcanzando a todas las naciones. And furthermore, Y además, salvation has been brought to all men without class distinction. la salvación ha sido traído a todos los hombres sin distinción de clase. Older men and younger men and older women and younger women and slaves, all of them, to each class of people, salvation has been brought. Ancianos, ancianas, hombres jóvenes, mujeres jóvenes, esclavos, todos han recibido la salvación. But then a fourth question. Pero una cuarta pregunta. What is this salvation intended to accomplish? ¿Qué se pretende lograr esa salvación? Deliverance from every lawless deed. Liberación de toda acción ilícita. Look at Titus 2:14. Mira a Tito 2:14. Dice, el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo que lo poseía él, celoso de buenas obras. And so even Cretans Incluso los cretenses and Americans y los norteamericanos and y Colombians los colombianos can be expected to live godly in Christ Jesus. se pueden esperar que viven piadosamente en Cristo Jesús. Because Christ died to make that happen. Porque Cristo murió para que ese sea una realidad. Even in this present evil age, Incluso en este siglo presente malo, transformation into godliness is possible. la transformación a la piedad es posible, Because the Son of God has appeared debido a que el Hijo de Dios ha aparecido and brought life and immortality to life. y ha traído vida y inmortalidad a nosotros. Perhaps you look at yourself Tal vez usted mira a ti mismo with all your struggles and habitual sins, con todas sus luchas, sus pecados habituales, and you wonder, can I ever live a godly life? y te preguntas, ¿puedo yo vivir una vida piadosa? Or perhaps you look at that person that God has brought into your life, O tal vez mira a esa persona que Dios ha traído a tu vida, with whom you're sharing the gospel, con quien está compartiendo el Evangelio, and you see all their sins and bad habits y lo ve a todos sus pecados, sus malos hábitos, more and more clearly as you get to know them. y más claramente en la medida que va conociendo a ellos, And you say to yourself, how can ever this person live a godly life in Christ Jesus? y tal vez te preguntas, ¿cómo puede una persona así vivir piadosamente en Cristo Jesús? And here then is the encouragement that Paul gave to Titus. Aquí está el ánimo que Pablo dio a Tito. The grace of God has appeared, La bringing gracia de Dios salvation to all men. ha aparecido trayendo salvación a todos los hombres. This is the redemptive foundation. Este es el fundamento redentor. But notice secondly the crucial instruction. Pero note en segundo lugar la instrucción crucial. You see, the crucial instruction which the grace of God provides to those whom it saves. Nótese la instrucción crucial que la gracia de Dios proporciona a quien se salva, Instructing us to deny ungodliness and worldly desires instruyéndonos a negar la impiedad y los deseos mundanos
and to live sensibly, righteously, and godly in the present age. Y a vivir sensata, justa y piadosamente en este siglo. Let me extract several important implications from what Paul says here. Quiero extraer varias implicaciones de lo que Pablo dice aquí. Instructing means child training. Instruir significa educar a los niños. All of God's children need child training. Todos los hijos de Dios necesitan ser instruidos. The word used here is based on a root that means child or servant. Y la palabra utilizada aquí se basa en una raíz que significa hijo o siervo. Disciplining children is hard on parents and hard on children. Disciplinar a los hijos es difícil tanto para los padres como para los hijos. You know what my earliest memories of church are? ¿Sabe lo que son mis memorias más tempranas de la iglesia? Being taken out by my dad and spanked every Sunday. Siendo sacado de cada domingo por mi papá y recibiendo una nalgada. I don't remember why exactly, No recuerdo por qué exactamente. but I'm sure my dad had a good reason. Confío que mi papá tenía una buena razón. Going to church for me as a child normally meant that I was in line for a spanking at one point or the other. Pero para mí ir a la iglesia como niño significaba que en algún momento u otro estaba esperando una nalgada de mi papá. It's hard work to be trained in righteousness. Es difícil, duro trabajo es ser entrenado en la justicia. And so also does the instructing and disciplining that godly living requires. También el instruir y el disciplinar que requiere una vida piadosa Mean hard work. significa trabajo duro. And notice that this instruction is two-sided. Y nótese que esa instrucción tiene dos lados. You must stop some things and start some others. Tiene que dejar algunas cosas y iniciar algunas cosas. Replacement of vice with virtue is necessary. El reemplazamiento de los vicios con las virtudes es necesario. Ungodliness and worldly desires Los deseos impíos y mundanos must be replaced with sensible, righteous, and godly living. deben ser reemplazados con el vivir sensata, justa y piadosamente. You can't simply stop your vice-filled life. No simplemente puede dejar su vida lleno de vicios. You must replace those vices with Christian virtues. Tiene que reemplazar esos vicios con virtudes cristianas. You can't simply stop looking at smutty, dirty, and godless things. No simplemente puede dejar de mirar a cosas terribles, sucias. You must start looking at your Bible. Tiene que examinar y mirar a su Biblia. You cannot simply stop verbally abusing your wife and children. No simplemente puede dejar de abusar verbalmente a su esposa, a sus hijos. You must start speaking the truth and love to them. Tiene que empezar de hablar la verdad en amor a ellos. But a third thing, Pero una tercera cosa, what must be stopped is, one, wrong behavior toward God, lo que debemos dejar es un actuar erróneo, malvado hacia Dios, and two, wrong indulgence of our earthly desires. pero también una mala complacencia de nuestros deseos terrenales. For many people, good behavior means being freed from addictions in our day. Para muchos en nuestro día, un buen comportamiento significa ser librado de las adicciones. Moral improvement is identified as giving up the addiction to drugs, sex, gluttony, and other pleasures. Una mejora moral se identifica como el abandono de las adicciones como las drogas, el sexo, etc. And of course, Paul makes clear that this is required. Y por supuesto, Pablo deja claro que este es necesario. But such addictions can only be denied in connection with a new relationship to God. Pero tales adicciones solamente pueden ser negadas cuando están unidas con una nueva relación con Dios, In which our old impiety, irreverence, and idolatry are rejected. donde rechazamos nuestra impiedad y adulterio, idolatría anterior. As Paul said to the Thessalonians, Como Pablo dijo a los tesalonicenses, we must turn to God from idols to serve the living and true God. debemos volvernos a Dios de los ídolos a servir al Dios vivo y verdadero. And the way we must stop these bad behaviors Y la forma en que debemos dejar esos comportamientos malvados is by saying no. es decir, no. The word translated in your Bibles and in mine
as deny or renounce, La palabra traducida en sus Biblias y en el mío también como negar o renunciar may be translated simply as saying no. se puede traducir simplemente como no. This brings out the force of what Paul is saying. Este muestra la fuerza de lo que Pablo está diciendo. There can be no compromise with the evils of ungodliness and earthly desires. No puede haber un compromiso con los deseos malvados, con los deseos terrenales. An uncompromising no must be said to them. Debemos decir no, claramente, sin compromiso a esos deseos. We must say no and we must make it stick. Debemos decir que no y que ese no se pegue. Our no must not become maybe. Nuestro no debe volver tal vez. And every time that we weaken and fail to resist sin, Y cada vez que fallamos y pecamos, we must utter a new no to it by confessing our sin, debemos pronunciar otro no nuevamente a nuestro seeking the pecado, forgiveness found in Christ, buscando el perdón que se encuentra en Cristo Jesús. and uttering a new no to the remnants of our old man. Y nuevamente diciendo no al hombre viejo, al remanente de pecado. That's the fundamental character of the Christian life. Este es el carácter fundamental de la vida cristiana. And the virtues Y las virtudes which must be started que deben iniciar are comprehensive of all our relationships. hablan de todas nuestras relaciones. They include a right relationship to ourselves, Ellos incluyen una relación correcta con nosotros mismos, to our neighbors, con nuestro prójimo and to our God. y también con nuestro Dios. And so the idolatry of self must be rejected in all its phases. Así la idolatría del yo debe ser rechazado en todas sus fases, todas sus áreas. We must live sensibly, Debemos vivir sensatamente, in a self-controlled way. de una manera autocontrolada. This focuses on ourselves, Ese es un enfoque en nosotros mismos, on those addictions that we struggle with. con esas adicciones con las cuales luchamos. We must live righteously. Debemos vivir justamente. This focuses on fair dealings with our neighbors. Este enfoca con tratos justos con nuestro prójimo. And we must live godly. También debemos vivir piadosamente. This focuses on our relation to God. Este es enfocado en nuestra relación con Dios. None of these aspects of godliness can be neglected. Y ninguno de esos aspectos de la piedad puede ser negados. We must be godly in our relationship to God, Debemos ser piadosos en nuestra relación con Dios, in our relationship to others, en nuestra relación con otros yes, and in our relationship to y ourselves. sí en nuestra relación con nosotros mismos. Every relationship must be purified and cultivated for God. Cada relación debe ser purificada y cultivada para Dios. And the struggle with sin Y esa lucha con el pecado can never be escaped nunca se puede escapar while we're in the tension between the two ages. mientras que vivimos en esa tensión entre los dos siglos. Don't believe Christian teachers No crean a los maestros cristianos who tell you you can escape this battle in this life. que les enseñan que puede escapar esa batalla en esta vida. All sorts of teachings imply this in our day. Hay muchas enseñanzas en nuestro día que implica esto. These false teachings offer a higher life, Y esas falsas enseñanzas ofrecen una vida superior, a victorious life, una vida victoriosa, a deeper life, una vida más profunda, a second blessing, una segunda bendición, a baptism of the Spirit, un bautismo del Espíritu, all of which contain the promise of deliverance from the tension and the battle with sin. todas las cuales contienen la promesa de ser liberado de esa tensión, de la lucha entre el pecado y la justicia. They all promise to take Christians out of this age's contradiction, sorrow, temptation, and trial. Todos ellos prometan quitar o sacar al cristiano de la tensión de este siglo, quitarnos de la tensión, de la tristeza, de la lucha, del pecado. But because godly living
Pero debido a que el vivir piadosamente is embedded in the tension between the two ages, está incrustado entre esta tensión entre los dos siglos, we can only escape the battle with sin and the experience of sorrow podemos solo decir que esa batalla con el pecado y la tristeza by going to heaven when we die, sería quitado cuando vayamos al cielo a morir or entering the age to come when Christ comes o back. al entrar el siglo venidero cuando Cristo viene de nuevo. The conflict with evil will never cease short of death or Christ's second coming. El conflicto con el mal nunca cesará hasta la muerte o hasta Cristo viene de nuevo. Can progress be made? ¿Podemos avanzar? Yes. Sí. Can you defeat your enemies with the sword of the Spirit, which is the Word of God? ¿Podemos mortificar sus enemigos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? But in this life, Pero the sword will never be laid down. sí, pero en esta vida nunca dejará esa espada. There is no way to escape the constant battle Nunca hay forma de escapar esa batalla continua. of saying no to ourselves Es decir, no a nosotros mismos and cultivating the opposite virtues. y cultivando las virtudes opuestas. But this brings me to a last implication of this instruction. Y nos lleva a una última implicación de esa instrucción. This inescapable struggle with sin Esa lucha ineludible con el pecado can be carried on successfully se puede llevarse a cabo con éxito because we are empowered by the salvation-bringing power of the age to come. porque estamos fortalecidos por el poder que trae la salvación del siglo venidero. I don't want you to get the wrong impression. Y no quiero que ustedes tengan una impresión equivocada. Yes, the struggle with sin will never cease in this life, Es cierto que nunca cesará la lucha con el pecado en esta vida, but it will not be lost for any of God's elect. pero no será perdida para ninguno de los elegidos de Dios. Our Lord empowers us to carry on this struggle successfully. Porque el Señor nos empodera para seguir luchando en esta batalla Against ungodliness and earthly desires. en contra de los deseos mundanos y impíos. No, you can never lay down your sword in this life, No, nunca puede dejar al lado su espada en esta vida, but you will never lay it down in defeat either. pero tampoco dejará su espada en derrota tampoco. You can never lay down your sword in final victory in this life. Nunca puede dejar su espada en victoria final en esta vida. But dear Christian, you will never lay down your sword in defeat. Pero either. querido cristiano, nunca tampoco dejará su espada en derrota. But all of this brings us to the third point. Y todo esto nos lleva al tercer punto. Having seen the redemptive foundation Habiendo sido visto el fundamento redentor and the crucial instruction, y la instrucción crucial, I want you to notice in the third place quiero que noten en tercer lugar the transforming anticipation. su anticipación transformadora. Verse 13 then speaks of another thing that must be done Versículo 13 habla de otra cosa que debe tener lugar, in order to cultivate godliness in this present evil age. que se debe hacer para cultivar piedad en este siglo presente. See what it says? Mira lo que dice, Looking for the blessed hope esperando la bienaventurada esperanza and the appearing of our great God and Savior, Christ Jesus. y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Notice several things around this statement, very briefly. Nótese varias cosas acerca de esta afirmación brevemente. First, biblical hope springs from the first appearing En primer lugar, la esperanza bíblica brota de la primera aparición and focuses on the second appearing of Christ. y se enfoca en la segunda aparición de Cristo. The glory of the second appearing brings perfect deliverance from sin. La gloria de la segunda aparición trae libertad de pecado. And then biblical hope is being described when Paul speaks of looking for the blessed hope. Y la esperanza bíblica nos trae esperanza al mirar esa esperanza bendita. And so we're encouraged to exercise the grace of hope by Paul's instruction. Así nos anima a mirar a nuestra bienaventurada esperanza. Biblical hope believes that Christ's appearing shows him to be the great God.
La esperanza bíblica muestra que Cristo es el gran Dios también. The glory with which Christ comes La gloria en la cual Cristo vendrá will contrast sharply with the humble appearance of his first advent. tendrá un contraste grande con el humilde aparición de su primer advenimiento. We have a hymn in English. Tenemos un himno en inglés. Not as of old the little child to bear and fight and die. No se puede, can you repeat that? Not as of old Ahora, no como en la antigüedad, a little child un niño pequeño to bear and fight and die, a llevar y luchar y morir, but crowned with glory like the sun sino coronado con gloria como el Hijo that lights the morning sky. que ilumbra el cielo de la mañana. He will then appear as the great God of our salvation. Entonces aparecerá como el gran Dios de nuestro Salvador Jesucristo. And the biblical hope we're to exercise here means assurance of salvation. La esperanza bienaventurada de Dios aquí asegura o nos da la seguridad de la salvación. Biblical hope is not a hope so hope. La esperanza bíblica no es una esperanza vacía. Biblical hope is a confident trust in the care of our God. La esperanza bíblica es una confianza puesta firmemente en nuestro It Dios. says with the psalmist in Psalm 13:5, Dice con el salmista en Salmo 13:5, "But I have trusted in your loving kindness. mas yo en tu misericordia he confiado. My heart shall rejoice in your salvation." Mi corazón se alegrará en tu salvación. Hope is the biblical word for assurance of salvation. La esperanza es la palabra bíblica para la seguridad de la salvación. And this biblical hope is sanctifying. Y esa esperanza bíblica es santificador. It's not dangerous, as Rome says, No es peligroso como dice Roma. but this hope, this assurance of salvation is a sanctifying hope. Esa esperanza, esa seguridad de esa esperanza de la salvación es una esperanza santificadora. 1 John 3:3, Primero de Juan 3:3. and everyone who has this hope fixed on him Y todo aquel que tiene esa esperanza en él purifies himself just as he is pure. se purifica a sí mismo, así como él es puro. And biblical hope, dear believer, La esperanza bíblica, querido hermano, creyente, sanctifies on the principle of deferred gratification. santifica sobre el principio de la gratificación futura. You ask the question, how does this work? ¿Cómo funciona esto? How is hope sanctifying? ¿Cómo es la esperanza santificadora? Well, it has to do with the principle of deferred gratification. Tiene que ver con el principio de la gratificación futura If you know that you have a wonderful meal coming in the evening, o diferida. Si usted sabe que vendrá en la tarde una cena muy gloriosa, muy buena, you can pass up that hamburger for lunch at McDonald's. usted puede pasar por alto esa hamburguesa de McDonald's en el almuerzo. This is how our hope works. Este es cómo funciona nuestra esperanza. It promises us a better reward later. Nos promete una recompensa mucho mejor después. Looking to that hope, Mirando hacia esa esperanza, we can say no to earthly desires. podemos decir no a los deseos mundanos. We can say no to satisfying ourselves with this world's delight, Podemos decir no a satisfacernos con los deleites de este mundo, knowing that we have the delights of a better age coming. sabiendo que tenemos los deleites de un nuevo siglo venidero. There's a better meal coming Hay un mejor cena that venidero this age can offer. que este siglo presente puede ofrecer. There's a greater beauty coming Hay una mejor belleza, hermosura than this age can offer. que este siglo presente puede ofrecer. And thinking of that beauty and glory, Y pensando en esa gloria y esta belleza, we can turn up our noses at the offerings of this present evil age. podemos ignorar a todo que este siglo presente nos ofrece. Let's pray together. Vamos a orar. Father, we're so thankful for the opportunity to once more having drilled into our ears the Word of God. Padre, te damos gracias por nuevamente tener la palabra de Dios entrando a nuestros oídos. Help us to help your Word to be effective in our hearts and minds.
Obra para que su palabra sea eficaz en nuestras mentes y corazones. Show the glory and grace of your Son's great salvation. Muestra la gracia y la gloria de la gran salvación de su Hijo, As we are enabled to live godly lives in Christ Jesus. capacitándonos a vivir vidas piadosas en Cristo Jesús. We ask this in Jesus' name. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén.